Hoy analizaré la entrevista que se le hizo a Iván Poduje, el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, en Mesa Central. El ministro dijo cosas que pueden parecer obvias, como que es mejor invertir en alcantarillados que en ciclovías, pero son cosas que si hoy parecen obvias es porque tal vez durante años no lo fueron. Pero bueno, no los molesto más y vamos con el análisis. Usted comprenderá que entre hacer una ciclovía y hacer los colectores y las alcantarilladas para que la gente no pueda dormir con feca, incluidos niños, yo no tengo donde perderme y la plata es la misma. Para comenzar, esta frase es brutal, porque no es solo una comparación, es como una confesión. Es reconocer que hay gente viviendo en condiciones básicas indignas mientras se discutían proyectos que, siendo útiles, no eran urgentes. Y eso cambia completamente la discusión. Ya no es solamente urbanismo, es dignidad mínima, y esto es lo que intenta reflejar el ministro. Oiga, aparece una entrevista suya hoy día en La Tercera de Eugenia Fernández y el título es "Vamos a reversar la expropiación de Colonia Dignidad". Sí. Primero, ¿se puede reversar efectivamente? Sí, claro. ¿El decreto no se ha perfeccionado? No. Porque hay un decreto de expropiación, digamos. Sí, pero se puede reversar porque en la práctica nosotros no tenemos facultades para expropiar. Y esto se le hizo ver en el gobierno pasado incluso por la gente del Servio. Yo hablé con los funcionarios, con los técnicos del Servio, y se le dijo... ¿Por qué no tiene facultades? Porque nosotros podemos expropiar siempre que sea para actividades que están relacionadas con el Ministerio de la Vivienda. Y este caso, y la expropiación se cursó a través del Ministerio de Vivienda. Claro, entonces, primero no tenemos facultades. Nosotros el Ministerio de Vivienda ya. Perdón, nosotros el Ministerio de Vivienda no tenemos facultades. Segundo, no tenemos la plata. Esta expropiación solamente en la parte urbana son 47.000 millones de pesos. Entonces lo que hemos dicho es que nosotros podemos expropiar en función de nuestras atribuciones, pues si no podemos estar con un problema con la Contraloría, y en segundo lugar no tenemos recursos. Y aquí viene lo más importante. Cuando el ministro dice no hay plata, yo sé que también se habla del tema de las facultades, pero quiero hacer énfasis en este otro tema, donde no está diciendo algo técnico, sino que está diciendo que el Estado llegó a un límite. Porque ojo con esto, el déficit habitacional en Chile no es menor, son cerca de 500.000 viviendas según el censo de 2024, pero si sumas campamentos, allegados y hacinamiento, la cifra real se podría incluso acercar a casi 1 millón de viviendas necesarias. Entonces no es que falte plata para un proyecto, es que no alcanza para el problema completo. Usted habla en la entrevista de otros proyectos faraónicos. Sí. ¿A qué se refiere? ¿A qué proyectos se refiere? Nos pedían expropiar el club hípico de Punta Arenas, 22.000 millones de pesos. Ya, ese se sabe, también lo echaron para atrás. Sí, obviamente. Fíjese, nos encontramos con un proyecto, lamentablemente está ejecutado, de 14.000 millones de pesos en el Parque Metropolitano que está botado. Es una ruina, la ruina más cara de Chile, 14.000 millones de pesos. Era para expandir el zoológico. Era para expandir el zoológico. Pero esos ya 14.000 ya se gastaron. Ya se gastaron, pero hay 12.000 más para terminarlo. Así que también ¿Va a quedar paralizado? No, vamos a tener que adaptar lo que hay hoy día a una obra mucho más barata, que se haga por etapas y que permita que los chilenos y los santiaguinos puedan disfrutar de ese lugar, pero sin gastar esa cantidad de plata. Y aquí es donde se empieza a notar algo incómodo. No estamos hablando de errores pequeños para nada, sino que estamos hablando de miles de millones gastados o comprometidos, como dijo el ministro. Tenemos unos 22.000 millones más otros 14.000 millones gastados en lo que él mismo llama como la ruina más cara de Chile, en proyectos que hoy se están frenando. Entonces la pregunta aquí es inevitable: ¿esto es falta de recursos o mala priorización? O incluso, dejó la espinita, puede ser hasta malversación de fondos públicos, ya que tenemos un video circulando del ministro en el que habla de la estructura y de cómo esta se fabricó, siendo un poco extraño. Miren. Llegamos a esta ruina que pareciera que estuviéramos en Chernobyl. Miren estos muros de contención. Usted dirá, ¿a qué corresponden estas ruinas? ¿Será un proyecto antiguo? Muros de hormigón armado. Cuando yo veo esto y vemos a la vez que los lugares donde estamos reconstruyendo, la gente tiene apenas unos muros muy modestos. ¿Por qué esta encerradura con este grosor de fierro para resistir qué? ¿Qué había acá que necesitaba tanta resistencia estructural? Acá llegamos como un búnker. Permiso, toda esta estructura que uno esté acá de hormigón armado. Machones de hormigón armado, muros de hormigón armado, losas de hormigón armado. Acá hay miles de millones de pesos de los contribuyentes. También vamos a pelear, y estamos con el Consejo de Defensa del Estado, el valor de la expropiación de San Antonio, que nos parece altísimo. Y ahí el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo una reducción de 4.000 millones sobre los 11.000 que se pagaron. Eso es un juicio que nosotros vamos a apoyar. Y de esa forma, con todos estos proyectos, más una ciclovía que nos parece, claro, muy interesante, pero lamentablemente no en este momento, juntamos casi 100.000 millones de ahorro. 100.000 millones de ahorro. Que yo voy a destinar a las prioridades que hoy día tengo en materia de inversión, que son colectores de agua lluvia, redes sanitarias. ¿Y no le sirven para computarlo al 3% que le está pidiendo el ministro de Hacienda?
Una parte sí, pero otra parte estamos sacando por otras partes para llegar al 3% con el ministro Quirós. ¿Y va a llegar? Estamos en eso. 100.000 millones. Eso no es un ajuste menor. Eso es reconocer que hay que desarmar decisiones anteriores para poder recién financiar lo básico. Y aquí está el punto clave. El problema no es que hoy se esté priorizando. El problema es que antes no se hizo, o se hizo al menos de una forma desordenada. Entonces lo que nosotros decimos es que nuestra prioridad es en materia de inversión, porque, a ver, el Ministerio tiene dos líneas, los subsidios de casa y las inversiones. Y en materia de inversiones hemos hablado con el alcalde Bodanovich para hacer un colector que necesita urgente de aguas lluvias para que no se inunde. Usted vio la inundación en Maipú, son 25.000 personas. Hablé con el alcalde Fares Jaude, que necesita que repongamos unos desagües, unos colectores que se están inundando con fecas en poblaciones que tiene él. Hablé con el alcalde de Independencia, que también tiene prioridades. El alcalde Toledo necesita cerrar... ¿Puente Alto? De Puente Alto. Necesita terminar el puente de Sargento Menadier que conecta los dos escritores de la comuna y que está inconcluso. Entonces, cuando yo pongo en la balanza esas prioridades, más las que tengo en regiones, obviamente que ante recursos escasos hay que priorizar. Ahora, ¿no sería más, un estilo más fructífero dialogar con Orrego y ver, ya que Orrego tiene plata, que colabore, por ejemplo, en hacer el puente en Puente Alto? No, pero mire, él es libre de hacer lo que quiera. Yo creo que esta ciclovía del gobernador es una ciclovía que cuesta 8.000 millones, de esa la más cara de la historia, y nosotros con esos 8.000 millones, le insisto, resolvemos colectores en Maipú, resolvemos alcantarillados en Recoleta. 8.000 millones los que ponía vivienda. Eso es lo que él nos está pidiendo, claro. Ya. En Chile hay más de 120.000 familias viviendo en campamentos y cientos de miles viviendo de allegados o hacinadas. Y mientras eso pasa, el Estado discute en qué gastar. Y este es el verdadero nivel del problema. Y después con el tema de la ciclovía que cuesta 8.000 millones, es donde muchos también se van a equivocar. Porque esto para nada es una crítica a la ciclovía, sino que el punto es otro. Y es que cuando tienes recursos limitados, cada decisión revela tu verdadera prioridad. Y hoy esa prioridad cambió. Quiero creer que no por convicción, sino que por obligación. ¿Tiene energía el Ministerio de Vivienda para hacer todo eso? Porque en la entrevista de La Tercera también dice algo parecido. Vamos a ir a lo de San Antonio y queremos investigar quién fue el que planificó, el que hizo la planimetría de la toma y por qué el dueño de la toma dejó que esto pasara. Claro. ¿Hay energía suficiente? Porque, por otra parte, tiene que reconstruir, tiene que generar las viviendas sociales, la meta es ambiciosa, o sea, hay que mucha priorizar. energía. También hay que priorizar las decisiones. Bueno, nosotros tenemos que efectivamente hacer dos reconstrucciones en paralelo. Tenemos en el caso de la toma es dramático porque ahí, lamentablemente, el gobierno anterior pagó 11.000 millones de pesos. De la toma de San Antonio. Pagó 11.000 millones de pesos que se lo sacó a 5 regiones. A 5 regiones donde los vecinos estaban esperando sus casas y dicen, no, van a tener que esperar porque le voy a comprar el terreno a las personas que se lo tomaron por la fuerza. Y en el mismo San Antonio tengo 17 comités. Entonces, ¿había otra solución? Si lo hubiera tocado a usted. nosotros nos expropiamos el terreno. ¿Y cuál hubiera sido la solución? Desalojo. ¿El desalojo de todos? De todos, por supuesto. O, si se compra, se tiene que hacer con un plan. Nosotros pedimos el plan, no hay ningún plan. Hay una carta de compromiso. No hay plan, no hay plano, no hay topografía, no hay asignación. Entonces, ¿qué dije con los comités? Y voy a hablar con el alcalde Vera. Vamos a hacer una mesa para asignar a los comités por antigüedad. Y si alguna de las personas que están hoy día cae por antigüedad, bueno, podrá estar en el proyecto. Pero usted ¿Y si no? No, pues si yo tengo personas que están arrendando hace 15 años y ven cómo les dicen que no hay plata y de repente el Estado gasta 11.000 millones en comprar un terreno y las personas tienen 500 metros de terreno, casas de 2 pisos con vista al mar y ellos tienen que estar en una pieza porque no se lo tomaron. Entonces, ¿qué señal doy yo o damos nosotros como ministerio si priorizamos a las familias que se tomaron por la fuerza un terreno respecto a las familias que han hecho la fila, que han pagado, que han ahorrado? Y mi compromiso, y además lo dijo el presidente, es que en este gobierno nadie se salta la fila y haremos todos los esfuerzos para que eso sea así, porque si no, nos vamos a llenar de tomas. Y eso es un desastre ambiental que curiosamente los amigos que se preocupan de los árboles no dicen nada de las descargas de agua servida, de los cortes de bosque nativo que hacen las tomas, cortando bosque nativo con completa impunidad, y ahí yo no veo ningún alegato. Es raro. Y aquí entramos en el tema más incómodo de todos, porque el problema ya no es técnico, sino que entramos en un problema moral. Porque si el Estado termina comprando terrenos tomados, aquí el mensaje es bastante claro, y es que tomarse un terreno funciona. Y respecto a la frase de nadie se salta la fila, es una frase que suena súper bien, pero la realidad es que hoy hay más de 120.000 familias en campamentos y el número ha crecido en los últimos años. Entonces la pregunta incómoda es cómo harán para que esto disminuya.
si cada vez hay más gente fuera del sistema. ¿Cuál es la meta en viviendas sociales? Nosotros tenemos que construir en el gobierno del presidente 400.000 viviendas sociales, ¿ya? Tenemos 400.000. 400.000. ¿Llega? Sí, sí, tenemos que llegar. El gobierno anterior fueron 260.000. 260.000 porque... ¿Cuántas están en Nosotros estamos heredad? llegando 120.000 aproximadamente que están bien de arrastre, pero como lo dije... Y en las 400.000 se cuentan esas. Sí, claro. por supuesto. O sea, No, son por 280.000 nuevas. Eso, por supuesto. Pero además, esas viviendas de arrastre nos consumieron 97% del presupuesto, razón por la cual también la ciclovía de Orrego queda un Del poquito... presupuesto de este año. De este año. Me queda un 3% ¿Por libre qué de pasó disposición. eso? Por lo que dice usted, que lo explica también en la tercera, es quedaron deudas del ejercicio del 2025 que se pagaron este año. Claro, lo que pasa es que los ¿Por qué proyectos, pasa eso? los proyectos en vivienda tienen un presupuesto plurianual en rigor, porque son proyectos que demoran 4 años. Entonces van a pasar, usted asigna el proyecto, le pone recursos, pero tiene que, digamos, provisionar recursos para el año que sigue. Exacto. Y acá lo que pasó es que en 2 años se llenaron de proyectos, muchos de ellos que hoy día no están en ejecución o tienen problemas de paralización, y las compras de terreno sobre todo nos generaron un traspaso de deuda hacia este año justo, casualmente cuando asumimos, no quiero pensar que hubo mala intención, del 97% del arrastre. Pero lo que nos ha dicho el presidente, resuélvalo, y en eso estamos, y por eso estamos haciendo los recortes, y por eso estamos haciendo un plan de focalización y de priorización de los recursos que tenemos. De modo de pagar lo que se tiene que pagar, Sí, pero y tener no- alguna holgura. Eso. El martes vamos a entregar 7.000 subsidios de clase media. Tiene que recuperar los subsidios que se cortaron también, ¿o no? Bueno, eso ¿Cómo lo va a sí, hacer? mire, ese ha sido el tema más difícil, le llamamos nosotros internamente el manotazo de Grau, que fue básicamente, el machetazo, perdón, que es el recorte de beneficios sociales más grande de la historia reciente en materia de vivienda social. El ministro Grau, a pocos días de firmar, nos eliminó 20.000 subsidios destinados a los segmentos más vulnerables. Y lo que hemos hecho, y aprovecho de agradecerle a todos los equipos del Servio, de todos los Servios, y a nuestros equipos técnicos, que nos están ayudando a ver cómo vamos a reponer el machetazo de Grau, pero ha sido muy difícil de El lograr. machetazo no lo hace por mala persona, lo hace porque tenía que cuadrar también el presupuesto. Ah, sí, y justo con las personas más vulnerables, y no con otras cosas. Hay que priorizar, no sé, habría priorizado él, digamos. Sí, Porque yo- priorizó con otros criterios raros, ¿no? Porque podría haber priorizado en los segmentos de mayor ingreso. Priorizó justo los más vulnerables. Justo los más vulnerables, el DC49. Es una decisión política, dice usted. Totalmente. Y este es el golpe final, porque incluso si haces todo bien, el problema igual es gigantesco. Hablo de los objetivos que se planteó Iván Poduje. Hay casi 500.000 de viviendas faltantes oficialmente, pero como mencioné antes, si miras el problema completo puede llegar a casi 1 millón. Eso probablemente no se resuelva en un gobierno y es complicado incluso que se resuelva en 2. Aparte, se habla de las deudas que tiene el ministerio con proyectos que se hicieron en el gobierno pasado, que al igual que el ministro, espero que no se hayan hecho con mala intención. Entonces finalmente se termina pensando que es indispensable hacer un recorte y que lamentablemente para poder avanzar hay que hacer una revisión de todo lo ya pasado, que por lo que ha mencionado Poduje son bastantes cosas malas. Además de lo anterior, también se debe lidiar con el recorte que acusa Iván Poduje de 20.000 subsidios habitacionales que consisten, para que se entienda, en poder postular un beneficio para las familias más vulnerables en la que podrían adquirir una casa propia sin necesidad de un crédito hipotecario. Siendo el gobierno anterior el que siempre se quiso apropiar del discurso de gobernar para la comunidad más pobre y con menores recursos, aunque a veces ya vemos cómo se puede caer el discurso cuando se necesita disminuir costos para calzar el presupuesto. Y ahí es donde pegan el machetazo donde no deben. Por cierto, si quieres investigar más, el subsidio es el DS49. Y espero que te haya gustado el análisis. Si quieres que haga más análisis de este tipo, quiero que me lo dejes en los comentarios. Y con esto yo me despido. Muchas gracias y adiós.